Nosotros los alemanes somos muy cerrados. En Alemania muy conocido el Chicharito. Creo que México es uno de los mejores países para empezar a aprender español. Me trataban muy bien los mexicanos. La comida mexicana creo que es una de las mejores del mundo. Chilaquiles, me gusta. Chris, ¿qué edad tenías cuando aprendiste español? 21 años, fui a estudiar en Barcelona y llegué a Barcelona sin saber nada del vocabulario de español. Okay. Entonces yo conocí mucha gente latina, estudiaba en universidad, muchos amigos latinos, salimos mucho de fiesta y así aprendí español, literalmente de la calle. Es curioso porque para mí fue parecido de que fui a España, sí, pero los primeros con los que realmente socialicé fueron mexicanos y brasileños, ¿sabes? Sí. En mi parte fueron como colombianos y mexicanos y unos peruanos también. ¿Qué fue la primera palabra típica mexicana que te enseñaron los mexicanos? ¿Qué manches, güey? Más o menos. No manches, güey. No manches, güey. Sí, es clásico. ¿De qué parte eres tú en Alemania? Soy de Múnich, del sur de Alemania. Ok, del sur. Donde viene la fiesta, la cerveza, ¿sabes? Órale. Y el Oktoberfest, no sé si conoces. Por supuesto. ¿Sí? Nunca he ido. ¿Nunca? No, me reclama mucho. Oh. ¿Cómo describirías aquí a la audiencia el Oktoberfest, la fiesta de cerveza en Múnich? Es una fiesta loca, mucha gente internacional viene, es muy grande, o sea, muchísima gente en un solo lugar y la gente baila encima de la mesa, toma mucha cerveza, música alemana de verdad, ¿sabes? Como música graciosa, ¿sabes? Como las letras no tienen sentido, normalmente, solamente sobre beber, besar, así. Ok, como el Schlager. Exactamente, sí. El Schlager. El Schlager, dato curioso, sí es un poco, sí, la música folclórica moderna de Alemania es parecido incluso a la banda acá, ¿no? De México, no sé si has escuchado. Sí, más o menos, sí. Tuba, acordeón a veces, trompetas. Sí, unas canciones también me gustan como La Chona o La Niña Fresa. Esas son canciones así más o menos, ¿no? Sí. Son muy graciosas las canciones. Es interesante, ¿no? Como hay como cosas que sí tienen muchas similitudes siempre. Sí. O Me llamo Raquel. No sé si conoces esa canción también. Muy graciosa. No, sí conoces los muchos buenos. Sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que conociste México? Hace muy poco, de verdad, hace 2 años. Ok. Entonces siempre viajaba antes el primer país fue como Costa Rica, después Chile, después de Barcelona me fui a Argentina, Colombia, hace 2 años México por primera vez. Órale. Y ahora estoy enamorado de México. ¿Cómo te fue en la primera vez llegando acá? ¿En México? Ajá. Súper bien. No tenía expectativas, pero me trataban muy bien los mexicanos. También tengo unos amigos aquí, los mexicanos también. Y era una buena onda, ¿no? Buena onda, huevo. ¿Te acuerdas de algo que te haya sorprendido aquella vez que llegaste por primera vez a México? Sí, un detalle como muy importante que si aquí sales a una cita, por ejemplo, con una chica, los hombres piden una banda de mariachi. Ok. ¿Sabes? Bueno, sí son tradicionales, sí, en vieja escuela. Sí, o sea, en Alemania no se hace cosas así, pero si aquí vas a una fiesta, no sé, un bar o algo así, es como muy común pedir una banda de mariachi para una mujer, es un detalle, no sé, especial. Sí. Y la mujer siempre se alegra muchísimo. Oye, muchas gracias, ¿qué canción pedimos? Y Es que yo me acuerdo cuando fui estudiante de intercambio en Guadalajara, tenía un amigo. Una vez hicimos una cita, como yo iba con una chica, él también con otra chica. Y ese güey llegó casi con un montón de flores. ¿En serio? Y yo, ay, no manches, ya quedé mal. Sin nada. Sin nada. Nada, y después... Quise dividir la cuenta también. No, eso no. ¿Pero la chica se enojó contigo o no? No, bien, pero güey, ya vi ahí a mi compa y dije, no manches, sí le está echando ganas. Más tradicional. Más tradicional. En Alemania sería una cosa muy locura, ¿no? Sí. Pedir una banda no existe. Pues yo creo que sería un poco demasiado, ¿no? En Alemania. Sería como, ok, por favor, así no. De hecho, cuando escribimos, dije, ¿de dónde lo conozco? Yo lo conozco, yo lo he visto. Y hay un video muy viral tuyo. Bueno, tienes muchos videos muy virales en tu Instagram mayormente, creo, ¿no? Sí. Donde como primero bailan unos latinos y así. Sí, y ya luego tú lo haces como bailan los alemanes, así como tronco. O sea, yo realmente bailo así. No es como actuando, no, nada de eso. Es realmente yo bailo así porque no llevo sangre, ¿no? Ajá. ¿Tú bailas mejor?
que yo en este video o no. Y si tú me comparas con alguien aquí que baila cumbia y así, no, pues no, yo no bailo bien. Pero yo digo, para un alemán sí me sé mover, más o menos. ¿En serio? Es que crecí con extranjeros en Alemania, entonces, con turcos y así. Ah, ok, sí. Kiss. Esa canción. Tarkan. Sí, exactamente. Shimarik. No sé, tal vez de ahí las fiestas y así. Sí. Pero, bueno, En dentro Alemania, de lo que cabe. En Alemania hay un dicho muy gracioso si nosotros decimos porque nosotros no podemos bailar, no sabemos bailar. Entonces nosotros siempre decimos en Alemania, la gente que baila no tiene dinero para gastar en tragos. ¿Sabes? Wer tanzt hat bloß kein Geld zum Saufen. Exactamente. Quien baila no tiene dinero para pistear. Exactamente. Sí, es un poco así. ¿Cómo describirías cuando vas a un antro, a un bar con una chica en Alemania? ¿Cómo es el ambiente en general? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Con una alemana o es No, digamos en con general? una latina, una mexicana. Ok. ¿Cómo es el ambiente en un bar? Es como súper más tranquilo, ¿ok? Más tranquilo. La gente no baila tanto como aquí en Latinoamérica, en los bares. No toman tanto, no gritan tanto. Es como un poco más tranquilo todo. No sé, aquí los bares tal vez son como muy caóticos, ¿no? Como que bailan, gritan, con tragos, no sé, cantan cada canción y muy emocionado, ¿no? Como la canción. Sí. Sienten mucho la canción. Nosotros si cantamos una canción es una canción para ellos es como una canción que va directamente al corazón. Sí, al Cora, como dicen. ¿Has ido, por ejemplo, a cantinas acá en Ciudad de México? Sí, una. ¿En la Plaza de Mariachi? Garibaldi. Sí, exactamente. Ok. ¿Conoces esa? Sí, Sí. sí, hay muchas buenas. En el centro de Ciudad de México hay muchas como que son muy antiguas aparte. Sí. ¿Me puedes recomendar una? Sí, una que a mí me gusta, pero es de pulque. ¿Has probado el pulque? No, todavía no. ¿Conoces? ¿Sabes a qué base es el pulque? Más o menos. Pues es una bebida ancestral a base de, pues básicamente lo sacan del agave. Ok. Es como aguamiel fermentado y ya luego tiene un poquito de alcohol, pero dicen que es muy sano porque tiene muchos como probióticos, tiene proteína. Y hay una pulquería que se llama La Risa en Ciudad de México. Ok. Igual ustedes, banda, confirmen abajo en los comentarios si tienen otros mejores lugares todavía, pero esa se me hace muy, muy única. Pero bueno, no es tanto de baile, es más como llegas, pero hay música, te sirven tacos y tú te tomas tus pulquecitos. Sí, tienes una mesa, ¿no? Ándale. Una mesa, Sí. ok, perfecto. Ahora también vi que tú enseñas, te dedicas a la enseñanza en el alemán. Sí, porque yo aprendí español totalmente por mi cuenta. Ok. O sea, no aprendí la gramática nunca, ni siquiera los verbos de pasado. Entonces yo, no sé, desarrollé una estrategia como que más natural. Ok. Como yo salí con amigos a las fiestas, hablando con ellos, entonces yo aprendí español de la calle. Entonces yo creo que todos pueden aprender un idioma muchísimo más rápido, aprendiendo como un bebé, aprendiendo un idioma, Sí, ¿sabes? Como sí. a través de acciones, viendo las cosas y también memorizando las cosas, ¿ok? Ah, ¿qué hace Jan? Ok, está tomando un vaso de agua. Ah, ok, eso es agua, ok, tomando, ok, así. Así se aprende un idioma más rápido. Claro. Yo creo que, y la gramática, no sé, es para después, ¿ok? Siempre recomiendo aprender un idioma siempre a través de acciones, de hablar con la gente, viendo las cosas y después la gramática para perfeccionar un poco el idioma. Sí. He escuchado de esto y justamente es interesante porque a veces siento es como en la escuela o en la universidad es al revés, ¿no? Sí. Como primero nos dicen todas las reglas y como uno se abruma, ¿no? Sí, tiene sentido, ¿sabes? Porque las escuelas, si tomas clases en las escuelas, obviamente tienes 2, 3, 4 semestres de aprender el idioma. Son 2 años, ¿ok? Necesitan enseñarte la gramática porque eso dura mucho tiempo, ¿ok? Pero si dices, oye, tengo 6 meses para aprender este idioma, no más, te vas a enfocar directamente al hablar y no en la gramática, Sí. ¿ok? Es como siempre, depende de cuánto tiempo tienes para aprender el idioma. Si tienes mucho tiempo, 2 años, ok, gramática. Pero yo tenía una entrevista en España
Y yo solamente tenía como 30 días para lograr esta entrevista en español. Ok. Y yo como que, shit, ok, ahora necesito hacer algo. Ok, y entonces yo estaba viendo videos en YouTube, practicando con gente y todo eso, y después lo logré. ¿Te aceptaron en el Sí, sí, trabajo sí. o qué? Sí, trabajo como en SEAT, la empresa de coches de España. Órale. Porque antes estudié ingeniero. Ah, eres ingeniero. Sí, sí, sí. Órale. Como muy alemán, ¿no? Sí, Esa no profesión. Esa profesión muy alemana. Eres el segundo alemán aquí en el podcast que ha estudiado ingeniería. Sí, exactamente. Sí, de la escuela vieja. Bueno, es que de eso hay mucha demanda en Alemania. También mucha demanda, de hecho, de gente que haya estudiado eso. O sea, Alemania busca personas de todo el mundo que pues tengan una buena educación y que puedan ayudarnos a Exactamente. mantener el país porque nos estamos envejeciendo en Alemania. Sí, sí. Necesitamos más gente que nos ayude a mantener la economía. Sí, eso es verdad. ¿Qué dirías tú que has visto en tus alumnos ¿qué son las partes con las que se más dificultan en el alemán, por ejemplo? Con la pronunciación, yo creo. La pronunciación es muy diferente porque nosotros tenemos palabras muy largas, ¿sabes? Streichelschächtelchen. Por ejemplo, No. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Sí. Entonces, Rindfleisch-Etikettierungs-, Überwachungs-, Übertragungsaufgabengesetz. algo así. Sí. Una ley, no, Es nunca una palabra. no necesitan aprender eso. Por eso esa pronunciación es bastante difícil. Ya. O sea, necesitas pronunciar como la CH, como ¿ok? Ya. Porque nosotros siempre pronunciamos Ya. y como ich liebe dich, por ejemplo, te amo. La gente siempre dice como ich liebe dich. Ich liebe dich. Ajá. Sí. En todo el mundo. Entonces es como necesitas aprender como la CH Ajá. o el SH. Es difícil, ¿no? De cuando sabes como la CH que puede ser o ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, doch, Doch. ¿no? O sea, Ajá. es como un tipo de sí, o sea, que sí, ¿no? Doch. Doch. Pero cuando uno dice oye, cuando uno dice Ajá. difícil. Es muy difícil, sí. Sí, yo creo que la pronunciación es bastante difícil en alemán, pero se puede. Ya. Se puede, con cualquier idioma, se puede. He visto tu página donde, pues sí, hablas de tu curso y cómo presentas las partes básicas y tienes muchos casos de éxito, ¿no? Sí, O sea, sí, por eso el método funciona. Sí, Sí, definitivamente. Y estoy muy feliz de tener testimonios porque eso siempre ayuda. Claro. Como la gente que está viendo una página siempre está pensando que realmente funciona para mí también. Claro, sí, y sí. si están viendo como otros casos de éxitos, entonces están más relajados y entonces, ok, voy a probar esto, está bien. sí. Y eso ayuda muchísimo. ¿Tú querías la comunidad mexicana o la comunidad latina en Alemania? ¿Has visto cambios en los últimos años? ¿Cambios de qué? Pues, no sé, de tamaño, por ejemplo. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando viví en Colonia, escuché muchísimo español en las calles siempre. Ok, siempre. Sí, es verdad. Eso lo vi en Berlín, en la capital de Alemania. Berlín. Entonces, en Berlín, porque yo viví un tiempo en una ciudad muy cerca de Berlín y yo salí mucho a las fiestas de Berlín y en Berlín también me mejoré mi español. Ajá. Hay muchas fiestas latinas en Berlín. Ok. Hay muchos colombianos, venezolanos en Berlín. Entonces yo mejoré mi español también con ellos en ese tiempo. Órale. Y no sé, en el sur de Alemania, en Múnich, no hay tantos como en Hamburgo, Berlín, Colonia tal vez. Ajá. En el sur también, pero no tanto como en Berlín. ¿Qué países conoces de habla hispana? O sea, ya dijiste España. Pues España, Costa Rica, Cuba, Chile, Argentina, Colombia y México. También conozco Brasil, pero es portugués. Portugués. Sí, esos países. Pero ahora me gustaría conocer también Perú. Es uno de mis sueños conocer el Machu Picchu. Claro. O sea, mi primer jugador favorito de fútbol era Claudio Pizarro. Claudio Pizarro, que jugó mucho tiempo en Werder Bremen Exactamente. y Bayern Múnich. Sí. Oh, sí, goleador, ¿no? ¿Conoces a él? Sí, por supuesto. Y ahora él me sigue en Instagram. ¿Claudio Pizarro te sigue en Instagram? Sí. ¿A poco? Estoy muy feliz. Es como era mi primer jugador con el que compré una playera. Ajá. Entonces una playera de tamaño S, no sé, Ajá. chiquitita, con su número 14 Pizarro, ¿ok?
y ahora él me sigue. Después, no sé, hace 2 meses o algo así. Qué chido. No sé por qué, pero ahora me sigue. ¿Cómo te sentiste? Orgulloso. Es una leyenda, ¿sabes? Sí, es que, a ver, jugadores latinos que hayan jugado en la Bundesliga. Pizarro es uno. Hay dos, ¿te acuerdas de 2 mexicanos que ganaron la Bundesliga con el Stuttgart? Ah, Pardo. Ajá, Pavel Pardo. Ajá, y el otro era como en la defensa, ¿no? No sé qué posición jugaba. ¿Cómo se llama? Osorio. Osorio, sí. Sí. Osorio, creo que sí. Osorio creo que me sigue. Pardo Osorio. ¿En serio? ¡Ja! ¿En serio? Sí. También, ¿ah? Estamos... Es que le escribí si no quería caer al podcast y ya me dijo que sí, pero ya luego me dijo, no, es que vivo en Monterrey. Vamos. Porque ya le dije, no, pues sí, mira, aquí te paso la dirección, cáele cuando tú quieras, tú dime. Y dije, pero esa colonia, ¿dónde es? Y dije, pues sí, aquí en Ciudad de México. No, pues yo soy de Monterrey. Ok. Sí. Sí, hay muchos jugadores latinos también jugando en Alemania. Por ejemplo, Guerrero, un Sí, peruano, ¿no? sí. Muy conocido. Roque Santa Cruz, Roque Santa Cruz, sí. Es Paraguay, verdad. ¿no? En Bayern Múnich, ¿no? Sí, Bayern Múnich. Bueno, También, los brasileños. brasileños, o sea, Elber, Sergio. Sí. Hay muchos. Ailton. Ayrton, sí, también. Tipazo. Sí, Roberto. ¿Y cómo describirías tú las diferencias culturales más destacados que hayas notado entre México y otros países latinos que hayas visitado? Otros países latinos, pues el idioma, definitivamente, el acento es muy diferente para Ok. mí. O sea, yo siempre digo, para aprender español, creo que México es uno de los mejores países para empezar a aprender español. Ujú. México, Costa Rica, Ujú. más o menos Colombia, tal vez. No es como Cuba, Puerto Rico. No, es que los Chile. cubanos, Ajá. sí, no, los chilenos mucho menos, Chilenos no manches. cortan cada palabra, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, es como, wow. Entonces, creo que el idioma, el acento, definitivamente. Y, no sé qué más. menos que son jarochos ¿Qué es eso? de Veracruz. Eso sí me dificulta entenderlos. Pero me han dicho también aquí en México tienen otros acentos, ¿no? En cada parte. Muchísimo. ¿Es muy diferente? Sí. ¿Sí? A ver si ubicas. Yo solo conozco Ciudad de México, Puerto Escondido y Acapulco. Por ejemplo, el del norte es más golpeado, Ok, ¿no? De Culiacán sería, ánimo pues, ok, vamos con toda la plebada, con la trocona, al tata unos mariscos pues. ok. Y como Monterrey, está bien, no me sale ese también de Monterrey, pero también es más golpeado. Wow. Por ejemplo, los yucatecos, Ujú. no manches, a veces también se me dificulta. Sí. Porque hablan así como cantadito. Wow, ok. Pero sí, hablan como cantadito. Y de Ciudad de México hay muchos también, diferentes acentos. ¿En serio? Hay como ese de cantadito, así como que tranza carnalito. ¿Dentro de una ciudad hay acentos diferentes? Chris, muchas gracias por caerle y echar un poco el chisme aquí en Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Agur. Bis bald. Bis bald. O servus. 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 Servus.